Bueno, Martín, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero específicamente vamos a ocuparnos de qué es esta figura del arrepentido, que está muy difundida en la actualidad y que viene originada en una ley que ha tenido modificaciones en el año 2016. Vamos a saludar al juez de garantía, Juan Tapia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para hablar de esta ley, que en realidad tiene una forma de ser utilizada muy difundida últimamente, es como que escuchamos y vemos que se habla mucho sobre el tema, pero que tiene un origen que es preexistente al 2016 y tenía otro tipo de usos, ¿no? Sí, bueno, es una figura legal que siempre el derecho va de la mano de los cambios, no solamente normativos, sino en las prácticas y en las dinámicas, en este caso del delito. Y en consecuencia, algunas figuras que se fueron incorporando como herramientas legales para poder ingresar al interior de organizaciones criminales son agentes encubiertos, confidentes y lo que se llama en los medios de comunicación arrepentido, que en realidad es un delator premiado. Es una persona imputada en la comisión de delitos que tiene la posibilidad de colaborar con esa investigación con una propuesta de la Fiscalía de una reducción de pena. Eso dependerá en gran parte del aporte que le brinda, pero me parece importante destacar esto porque no se necesita ninguna actitud interna de arrepentirse en la comisión del delito, sino tan solo colaborar, ¿no? Son delatores premiados, imputados que colaboran con la investigación. Vamos a ir repasando el espíritu de esta ley 27.304, pero la idea de la delación me parece que es clave, porque antes de que existiera la ley seguramente las fuerzas de seguridad o las autoridades judiciales utilizarían otros métodos para obtener el mismo resultado, ¿no? Sí, bueno, hay que aclarar, insisto en esto, no se trata de delitos comunes, son delitos complejos a los cuales a veces no hay prueba de testigos, a veces el propio testigo forma parte de los hechos delictivos, con lo cual deja de ser un testigo técnicamente y pasa a ser un coimputado y recabar su relato de los hechos tiene una protección constitucional, con lo cual muchas veces se niegan a declarar, y esta figura lo que pretende es poder avanzar al interior de esas organizaciones. Después veremos los reparos que puede ofrecer. Bueno, junto con el doctor Tapia, que además es docente en la Facultad de Derecho, vamos a repasar algunas gráficas. En principio, ¿a qué apunta esta ley del imputado arrepentido? Así es como se nombra o se titula esta ley, y por eso llama mucho la atención. El sentido de la norma es, en principio, evitar que se produzca un delito, o en todo caso, si ya se produjo, resolverlo, saber sobre sus autores, también sobre las víctimas, si no se puede conocerlas o si ya se las conoce, en todo caso, ubicarlas y averiguar dónde están los instrumentos, las ganancias o los efectos a partir de un delito en el que la persona que habla, doctor, es un responsable, ¿no? Arranca admitiendo su parte, su responsabilidad. Claro, sin duda. La persona que habla está vinculada a la comisión del delito, está sospechada de ser partícipe o coautor, y lo que se supone es que con su aporte no solamente se va a encontrar prueba relevante para la determinación de los hechos, sino especialmente poder avanzar en la escala delictiva hacia los jefes o los organizadores de ese grupo criminal. ¿Se autoincrimina? Es una forma de autoincriminarse con la idea de tener un beneficio, ¿no? Digamos, como todo instrumento o herramienta importada del derecho norteamericano, proviene de las lógicas de negociación entre imputado y fiscal. El juez debe mantenerse al margen de esa negociación y el fiscal seguramente va a proponer algún beneficio en términos de reducción de pena en función de la calidad de la información que ese imputado le está brindando para poder avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Vamos a profundizar un poco más viendo cuál es el procedimiento. Entonces, un procedimiento en el que decía el doctor Tapia, el juez queda al margen e incluso puede anularlo, claro, que en principio se pacta con el fiscal. Porque también hay otra cuestión que está andando, digamos, sí, por encima, sobrevolando las actuales situaciones de empresarios que primero son imputados, son acusados, que se los ve con las esposas puestas y que después terminan generando algún tipo de negociación. Es como que todos saben de este procedimiento, pasan algunas horas a la sombra y después encuentran en esto una vía de escape, ¿no? A mí me parece muy importante, Javier, destacar algo que vos estás mencionando. Como toda herramienta, depende del uso que le dan los operadores. Si es una herramienta que se emplea en forma extorsiva, de modo tal de obligar a alguien a declarar para incriminar a otra persona y obtener un beneficio, sin duda ese acuerdo va a ser nulo o no va a poder avanzar. Entonces lo que hace el juez es un control de legalidad. Primero, de la voluntad del imputado, que ha entendido en qué consiste ese acuerdo, entiende las consecuencias porque está admitiendo su responsabilidad criminal. Y segundo, sobre las
digamos, las condiciones formales de acuerdo a las previsiones normativas, digamos, los requisitos de admisibilidad legales. Ese juez va a controlar si se dan en el caso concreto esos presupuestos de admisibilidad. Esos son los aspectos que controla el juez en el marco, insisto, de una negociación que se da entre partes, entre la parte que acusa y la parte que se defiende. Y tiene que quedar por escrito cuál va a ser el beneficio concreto en el supuesto caso, digamos, de una condena, porque no se puede pactar antes. Correcto. De la sentencia, y además también cuál va a ser el alcance de la delación, digamos, hasta dónde tiene información que realmente sirva para el proceso investigativo la persona que usa esa figura, ¿no? En estos aspectos siempre la transparencia es fundamental, poder buscar algún mecanismo de grabación audiovisual de esa declaración, que esa además quede por escrito, debidamente documentada, que la persona sepa las consecuencias que conlleva el acuerdo y que además se analice para qué ha servido, cuál ha sido la utilidad de su aporte. No es que cualquier persona que es, digamos, determinó, ha cometido un delito, puede livianamente decir quiero declarar como arrepentido para evitar la posibilidad de ir preso, ¿no? Bueno. Es necesario constatar la utilidad de su relato y además, insisto en esto, es para ciertos delitos. No todos los delitos tienen la posibilidad de ser un delator premiado. Otra de las cuestiones en las que también suele haber mucha información confusa es qué es lo que puede decir y qué no, y sobre todo si se usa la figura para eludir la propia responsabilidad depositándola en los demás. Vamos a ver la última de las gráficas para profundizar un poco más sobre algunas de estas dudas, ¿no? ¿Se puede dar información falsa? Bueno, si el juez lo comprueba, se pierde el beneficio de la reducción de la condena que se había pactado en principio, y además hay una condena específica por ese falso testimonio que va de los 4 a los 10 años. Y además, el juez tiene un plazo de 1 año para controlar, después de la afirmación del arrepentido, si esa información verdaderamente fue conducente para la investigación que se quería llevar adelante. Ahora, algo que es del derecho general, doctor, esto no va en contra de la idea de que el imputado puede mentir, porque, digamos, al estar acusado no tiene obligación de decir verdad. Claro, bueno, hay dos cuestiones importantes a destacar. Primero, el momento procesal oportuno para poder declarar como delator es solo en la investigación. Cuando la causa va a juicio oral, esto es inadmisible. Segundo, si el imputado se crea un delito en esta figura, que es un delito vinculado a el desvío de una investigación, a alguna manera de complicar la investigación con información falsa. Ciertamente, el imputado generalmente, en nuestro sistema procesal y en muchos otros comparados, declara y no lo hace bajo juramento de decir verdad. Ahora, eso no significa que no pueda tener consecuencias por una calumnia o por una información falsa orientada a desviar una investigación o a imputar falsamente un delito a alguien que no lo ha cometido. En consecuencia puede tener responsabilidades penales porque eso es un nuevo delito previsto por esta ley, insisto, que tiene 2 años de vigencia. ¿Está pensado para empresarios esa medida de personas que no están acostumbradas al roce con el sistema penal o a ser acusados, a ser objeto de investigaciones? ¿Por qué los políticos no hacen uso de esta figura? Los funcionarios públicos no pueden beneficiarse con este instituto, tampoco está contemplado para delitos de lesa humanidad. Sí está contemplado para organizaciones criminales, no solamente delitos vinculados a las conductas de dádivas, cohecho o conductas que puedan tener a empresarios involucrados, sino tal vez una organización criminal que se dedica al robo de casas. Hemos tenido casos de esta naturaleza en Mar del Plata y uno de los miembros de menor jerarquía decide denunciar o exponer al jefe de la banda, o una organización criminal que dedicada a la venta de drogas al menudeo y uno de los miembros decide también exponer a quien resulta el autor o el jefe de esa organización. Ese es un ejemplo, pero es el primer antecedente real. Sí, nosotros tuvimos un antecedente de esa naturaleza en Mar del Plata el año pasado, en mayo de 2007, donde, insisto, la Fiscalía de Estupefacientes trajo a una persona que estaba detenida por estos delitos y de alguna forma con su relato involucró a jefes o organizadores de esa banda que luego se permitió desbaratar y detenerlos. Tapia, finalmente se me ocurre pensar en si es cosa juzgada. La figura del arrepentido genera un beneficio, una especie de blindaje, pero además no se puede revisar en la misma investigación y ver que había otro tipo de responsabilidad en esa persona, retirarle ese beneficio, o ya se juzgó y sí, entonces queda eso, blindado por esa figura. No, como toda prueba que se aporta en un proceso penal, tiene que ser complementada con otros elementos, con otros indicios objetivos que lo corroboren. Quiero decir, si un imputado colaborador decide involucrar a otra persona, con ese solo elemento no alcanza para condenarla. Hay que buscar prueba audiovisual, prueba documental, secuestros, otros testimonios, en definitiva, un acervo probatorio que complemente lo que el delator premiado está relatando, porque con esa sola exposición es insuficiente para condenar a alguien. Juan Tapia, muchas gracias. Gracias, Javier. Martín, la idea era un poco hablar sobre esta figura de la
que se escucha, se lee, se ve mucho y tal vez no teníamos el conocimiento profundo de lo que significa en la ley el imputado arrepentido. Es muy buena la respuesta del juez Tapia para conocer el alcance, ¿no?, de esta figura legal. Muchas gracias.